más comenzamos a saber de Dios, más el Espíritu Santo nos cambia a nosotros y más el Espíritu Santo nos usa. ¿Cómo nosotros podemos notar esto? Cuando nosotros somos nuevos creyentes en la casa de Dios, nosotros a veces pensamos que no estamos haciendo lo correcto delante de Él, o que simplemente no vamos a ser aceptados delante de Dios. Cuando nosotros decidimos comenzar a perseverar en los caminos de Dios, el Espíritu Santo es el que da testimonio en nosotros. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de esto? Por lo menos a mí me pasaba que cuando yo comencé los caminos del Señor, yo antes usaba muchas cosas que tal vez en el mundo me había puesto zarcillo, me había hecho cosas en mi cuerpo, pues. Y yo decía, yo voy para la iglesia y no me dicen nada. A mí nadie nunca me prohibió quitarme eso, nadie nunca me dijo aquí que no lo podía hacer. Pero a medida que yo comencé a perseverar en los caminos de Dios, el Espíritu Santo es el que convence a uno de todo pecado. Y yo un día parado aquí dije, ¿qué pasa conmigo? Esto no es mío. Jesús no usaría esto. Nosotros tenemos que reflejar cada día más a Dios. Y yo pude avanzar en eso. A mí nadie me lo prohibió, pero yo solito lo hice. ¿Gracias a quién? Gracias al Espíritu Santo de Dios que da testimonio a nosotros. Porque hoy en día las personas que me conocían antes ya no me reconocen porque dicen, pero antes tú eras así. Pero yo cambié. ¿Por qué? Por la gloria de Dios. Amén. Y eso es una característica que nosotros vemos cuando comenzamos a perseverar. Perseverar también es tener constancia. ¿Cómo podemos ser constantes nosotros en una búsqueda personal con Dios que solamente le ofrece las recompensas eternas? Nosotros podemos tener constancia tal vez en las cosas que hagamos para nosotros mismos, en nuestro trabajo, constancia en algún estudio universitario porque queremos lograr algo, constancia en buscar cosas humanas, cosas carnales, cosas del hombre. Pero cuando nosotros tenemos constancia en las cosas de Dios, tenemos recompensas eternas que vienen de Dios. De tener perseverancia es tener el empeño. Tener el empeño no es desear algo, sino omitir diligencia alguna. Cuando nosotros tenemos empeño en las cosas de Dios, no hay diligencias para no buscarlo. Cuando nosotros verdaderamente deseamos esa búsqueda con Dios y deseamos nada de lo que venga, ninguna diligencia nos va a omitir buscar de Dios. Porque si nosotros vamos de camino a la iglesia, sabemos que tenemos culto, o que tenemos que orar, o que tenemos que evangelizar, y viene cualquier cosa que el diablo manda para distraernos, ninguna diligencia nos va a impedir buscar ese deseo que tenemos de ser llenos de Dios, de seguir perseverando en Él. Amén. Porque si nosotros perseveramos y tenemos ese empeño de buscar en Él, en cualquier momento, en cualquier parte que nosotros necesitemos evangelizarle a alguien, o hablarle a alguien de Dios, o venir al culto, o orar, no vamos a tener, no, que me salió una diligencia, que tengo que hacer esto, que voy tarde. Para Dios no hay excusas, para Dios no hay diligencia. Si es el momento que te toca evangelizarle a alguien en la calle, háblale de Dios en ese momento, porque para ser constante, tener empeño y perseverar en su camino, no hay diligencia para buscarlo a Él, para hablar de Dios. Una de las cosas que más nos podemos encontrar en la perseverancia es la firmeza. Permanecer firme, que no nos dobleguemos, ni cederemos, ni nos dejaremos persuadir por algo contrario a la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos paramos firmes en Cristo, porque Cristo es la roca, cuando nosotros nos paramos firmes en Él, ninguna de las cosas en las que manda el diablo nos va a hacer doblegar, nos va a persuadir, nos va a mandar a hacer nada que no hagamos delante de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hacer el bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios también? Llenarnos más de Él, que tengamos una búsqueda más profunda con Él cada día. Cuando nosotros estamos firmes y avanzando más en sus caminos, no va a haber nada que nos haga mal, algo que nos haga doblegar. No va a haber absolutamente nada malo que nos haga ceder a hacer lo malo que nos quiere Dios. ¿Sabe por qué? Porque a medida que nosotros vamos perseverando, nos ponemos firmes. Y más firmes estamos con Dios. Una de las cosas también, otra característica de perseverar, es tener persistencia. Es la capacidad de seguir adelante y trabajar duro por esas cosas que nosotros queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos en esta vida? Estando en Cristo. ¿Qué es lo que nosotros anhelamos siendo cristianos? Es la vida eterna. Hay cosas que Dios nos ofrece que el mundo no nos ofrece, que es la paz. La paz que Cristo nos da, no la da como da el mundo. Cristo da una paz que el mundo no da. Nosotros tenemos que tener una persistencia y trabajar duro por lo que queremos. Si nosotros no trabajamos duro para lo que Dios quiere con nosotros, o si nosotros no nos esforzamos ni siquiera un poquito por
porque por algo que Dios quiere que haga con nosotros, Dios no lo va a hacer. Porque es muy fácil decirle a los hermanos de la iglesia, hermano, ore por mí que tengo una dificultad. O es muy fácil simplemente acostarse a dormir y decir mañana oro. Pero ¿saben qué? Dios quiere que tengamos persistencia. Que si te toca orar por mí o por un familiar, lo hagamos en ese momento. Nosotros tenemos que, a pesar de las cosas, trabajar duro para lograr lo que Dios quiere que queramos. Tenemos que tener esa persistencia que Dios quiere. ¿Por qué la Biblia dice que solamente el que persevera hasta el fin será salvo? Porque si nosotros tuviéramos un evangelio en el cual fuera por ahí, como dicen nadie sería salvo. Porque es muy fácil asistir a la iglesia, dar diezmo, ofrendar, venir aquí y alabar a Dios, hacerlo simplemente lo haga para afuera, pero cuando sales estás haciendo lo malo. La Biblia dice que solamente el que persevera hasta el fin. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que al salir de la iglesia y hacer las cosas malas, no estamos perseverando.